Desde hace siglos, profecías y advertencias han girado en torno al futuro de la Iglesia Católica y el papel de sus líderes en los tiempos finales. Pero hoy, más que nunca, algo inquietante está ocurriendo. La salud del Papa Francisco se deteriora. Los escándalos en el Vaticano se multiplican y las divisiones internas amenazan con fracturar la Iglesia. ¿Estamos viendo señales del fin de una era? La profecía de San Malaquías, que predice la llegada del último Papa antes de una gran tribulación, cobra un nuevo sentido ante la incertidumbre que rodea el Vaticano. Sucesos recientes han llevado a muchos a preguntarse si el Papa Francisco es el 162º y último pontífice en la lista profética. ¿Será su sucesor un líder legítimo o el cumplimiento de las advertencias bíblicas sobre el falso profeta? A lo largo de la historia han surgido señales que parecen alinearse con las advertencias del Apocalipsis. Desde la renuncia de Benedicto XVI hasta la crisis de fe que enfrenta la Iglesia, cada acontecimiento refuerza la sensación de que algo más grande está en marcha. No es casualidad que los ojos del mundo estén puestos en Roma, esperando la próxima revelación. En este análisis profundo, exploraremos las conexiones entre la historia, la profecía y los eventos actuales. Examinaremos las pruebas, las coincidencias inquietantes y las posibles implicaciones de lo que podría estar sucediendo. Si hay algo profético ocurriendo en el Vaticano, es crucial que lo entendamos antes de que sea demasiado tarde. Prepárate para descubrir la verdad detrás de las evidencias alarmantes. La salud del Papa Francisco se ha convertido en una preocupación global. Con su reciente hospitalización en Roma por neumonía y otros problemas de salud, las alarmas se han encendido dentro y fuera del Vaticano. No es la primera vez que su condición médica genera inquietud, pero en esta ocasión, su avanzada edad y el desgaste de su pontificado hacen que muchos se pregunten si estamos presenciando los últimos días de su liderazgo. La historia de la Iglesia ha visto papas debilitados por la enfermedad, pero en el contexto actual, su fragilidad resuena con un trasfondo profético que pocos pueden ignorar. En medio de la crisis que enfrenta la Iglesia Católica, algunos ven en la debilidad del Papa Francisco una señal de los tiempos. La profecía de San Malaquías, que menciona al 102º Papa como el último antes de una gran tribulación, ha cobrado nueva relevancia. ¿Podría su estado de salud ser el preludio de eventos que marcarán la historia de la Iglesia? Muchos fieles, guiados por la fe y la tradición, buscan respuestas en las Escrituras y en las advertencias de los profetas. El Papa Francisco ha afrontado numerosos desafíos en su pontificado, desde la renuncia de Benedicto XVI hasta los escándalos dentro del Vaticano. Sin embargo, su condición actual abre un nuevo capítulo de incertidumbre. En la historia de la Iglesia, el debilitamiento de un papa ha sido un factor determinante en la elección de su sucesor, y en este caso, los rumores de un posible cónclave empiezan a cobrar fuerza. Si bien la fe enseña que la Iglesia prevalecerá, la humanidad no puede evitar preguntarse qué vendrá después. Los lemas proféticos que han acompañado a cada papa desde la Edad Media han sido objeto de interpretaciones fascinantes. En el caso del Papa Francisco, su identidad como Pedro el Romano, según la profecía, sigue generando debate. Su ascendencia italiana y su elección del nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento era Pietro, Pedro, refuerzan aún más las teorías sobre su papel en la historia profética de la Iglesia. La enfermedad de un papa no es solo un asunto médico, sino también político y espiritual. Su fragilidad despierta especulaciones sobre el futuro de la Iglesia, sobre todo en un momento de división interna y crisis de fe. En tiempos pasados, la muerte o renuncia de un pontífice ha sido el detonante de profundas transformaciones dentro del cristianismo.
El Papa Pío X, por ejemplo, habló de visiones apocalípticas antes de su muerte, algo que hace que muchos comparen su situación con la del actual pontífice. En el libro del Apocalipsis se habla de tribulación y señales que marcarían el fin de los tiempos. Para algunos, la actual crisis en la Iglesia y la salud del Papa Francisco podrían formar parte de ese panorama profético. Aunque la fe cristiana no debe basarse en el temor, es innegable que las Escrituras nos llaman a estar atentos a los tiempos y a las señales que Dios permite en la historia. Pero, más allá de la incertidumbre y las profecías, los creyentes saben que la verdadera esperanza no radica en ningún líder humano, sino en Jesucristo. La Iglesia ha sobrevivido a tiempos de persecución, división y escándalos, y su fortaleza no depende de un solo hombre, sino de la promesa de Dios. Y mientras el mundo observa la condición del Papa Francisco con expectación, la pregunta sigue en el aire. ¿Será este el inicio de algo mucho más grande? La profecía de San Malaquías ha sido motivo de asombro y debate durante siglos. Atribuida a un obispo irlandés del siglo XII, esta serie de lemas proféticos describe a cada papa desde Celestino II, 1143, hasta el actual pontífice, el 102º de la lista. Lo inquietante es que, según la interpretación más extendida, el último en la serie marcaría el inicio de un periodo de gran tribulación para la Iglesia y el mundo. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Podría el Papa Francisco ser el último antes del cumplimiento de eventos apocalípticos? Los fieles y estudiosos han analizado los lemas con fascinación, encontrando sorprendentes coincidencias. Algunos creen que el lema asignado al Papa Francisco, Pedro el Romano, es una advertencia. Aunque su nombre no es Pedro, su ascendencia italiana, romana, y el hecho de haber tomado el nombre de San Francisco de Asís, ha sido Pietro di Bernardone, refuerzan la conexión con la profecía. No es casualidad que muchos se pregunten si estamos viviendo los tiempos descritos en este antiguo texto. Si la profecía es cierta, el papado de Francisco no solo es significativo, sino determinante en la historia de la Iglesia. Según el documento, tras el 102º Papa, Roma sufriría grandes pruebas antes de la segunda venida de Cristo, y es imposible ignorar los tiempos turbulentos que enfrenta el cristianismo. Crisis de fe, divisiones internas, escándalos en el Vaticano y una creciente hostilidad contra los valores cristianos en el mundo moderno. Todo parece alinearse con la predicción de Malaquías. Sin embargo, existe otro debate en torno a la autenticidad de la profecía. Publicada en 1595 por el monje Arnold Wion, hay quienes sugieren que podría haber sido alterada para influir en los cónclaves papales. ¿Fue realmente una visión del siglo XII o una manipulación posterior? Aún así, el hecho de que tantos lemas coincidan con características notables de cada papa sigue siendo un enigma que intriga tanto a creyentes como a escépticos. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido muchas profecías que advertían sobre el fin de los tiempos. En el siglo XX, el Papa Pío X tuvo una visión en la que vio a un futuro papa huyendo de Roma entre cadáveres, lo que algunos relacionan con la profecía de Malaquías. Juan Pablo I, cuyo pontificado fue abruptamente interrumpido tras solo 33 días, es otro ejemplo que ha sido vinculado a estas predicciones. Cada evento parece encajar en un complejo rompecabezas profético. El Apocalipsis nos habla de un falso profeta que precederá al Anticristo. Para algunos teólogos y estudiosos de la profecía, la crisis actual en la Iglesia podría ser un preludio a la llegada de este engañador. ¿Podría el próximo Papa jugar un papel en este escenario? Las Escrituras advierten que en los últimos tiempos muchos serán llevados al error, y la corrupción y la confusión dentro del Vaticano parecen dar peso a esta posibilidad.
Aunque los cristianos pueden sentirse inquietos ante estos augurios, la fe no debe estar en predicciones humanas, sino en la palabra de Dios. Las profecías pueden servir como señales de advertencia, pero la verdadera preparación no está en el miedo, sino en la fidelidad a Cristo. Si el Papa Francisco es realmente el último en la lista de Malaquías, la pregunta sigue en pie: ¿qué vendrá después? ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. A lo largo de la historia, la figura del falso profeta ha sido objeto de especulación entre los estudiosos de la profecía bíblica. El libro del Apocalipsis describe a este personaje como alguien que preparará el camino para el anticristo, engañando a las naciones y pervirtiendo la fe. En este contexto, muchos creen que el próximo papa, sucesor de Francisco, podría desempeñar ese papel crucial en los eventos del fin de los tiempos. ¿Podría la elección del siguiente pontífice marcar el inicio de una era de confusión espiritual sin precedentes? Las Escrituras advierten sobre tiempos de apostasía, en los que incluso los líderes religiosos caerán en el engaño. Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Esto ha llevado a algunos teólogos a cuestionar si la crisis en la Iglesia y las divisiones internas en el Vaticano podrían ser señales de esta inminente traición espiritual. El concepto de un papa alineado con una agenda anticristiana no es nuevo. En la profecía de San Malaquías, el 112º papa sería el último antes de una gran tribulación. Si esto es cierto, el siguiente líder de la Iglesia podría ser un impostor, uno que no busque la gloria de Dios, sino que use su influencia para desviar a millones de creyentes. La política eclesiástica actual, llena de concesiones y relativismo moral, parece allanar el camino para algo más profundo. El Papa Francisco ha promovido una iglesia más abierta a ciertos cambios que han generado controversia. Esto ha provocado tensiones con sectores más conservadores que ven en estas reformas una desviación de la doctrina tradicional. Si su sucesor sigue esta línea y la lleva aún más lejos, algunos creen que podríamos estar viendo el cumplimiento de la profecía del falso profeta, quien trabajará junto al anticristo para engañar a la humanidad. Los movimientos globales que buscan una religión universal y un liderazgo espiritual centralizado han hecho que muchos relacionen estos cambios con la advertencia del Apocalipsis. La Biblia habla de una bestia que sube de la tierra y que tendrá 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Lo que algunos interpretan como la imagen de un líder religioso que aparenta ser piadoso, pero que en realidad servirá a las fuerzas del mal. A lo largo de la historia de la Iglesia han existido papas con influencias políticas y alianzas cuestionables. Sin embargo, el contexto actual es diferente. El mundo está en una crisis espiritual profunda y la necesidad de un liderazgo fuerte dentro del cristianismo es mayor que nunca. Si el próximo papa no defiende la verdad del Evangelio y en su lugar promueve una fe diluida, podríamos estar viendo la manifestación de la profecía. No obstante, la esperanza del cristiano no debe estar en ningún líder humano, sino en Jesucristo. La Biblia nos llama a ser sobrios y vigilantes, 1 Pedro 5:8, a discernir los tiempos y a permanecer firmes en la fe. La elección del próximo pontífice será un momento clave en la historia de la Iglesia, pero más allá de las especulaciones, la pregunta sigue en pie:
¿Será este el inicio de la tribulación profetizada o aún queda más por revelarse? La profecía de San Malaquías es uno de los mayores enigmas de la historia de la Iglesia. Según la tradición, el obispo irlandés Malaquías tuvo una visión en el siglo XII en la que se le revelaron los nombres simbólicos de los 112 papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, el documento no salió a la luz hasta 1595, cuando el monje Arnold Wion lo publicó en su obra Lignum Vitae. Desde entonces, ha sido objeto de admiración y escepticismo. ¿Se trata de una revelación auténtica o de una manipulación para influir en la elección de los papas? A lo largo de los siglos, muchos lemas de la profecía han mostrado una sorprendente coincidencia con los pontificados que describen. Por ejemplo, Juan Pablo II fue asociado con el lema de labore solis, del trabajo del sol, lo cual algunos interpretan por el hecho de que hubo un eclipse solar tanto en su nacimiento como en su funeral. Benedicto XVI fue Gloria Olivae, la gloria del olivo, y la Orden de San Benito tiene una rama conocida como los olivetanos. Estas conexiones han hecho que algunos consideren la lista de Malaquías como una advertencia profética. Pero la autenticidad de la profecía ha sido cuestionada. El hecho de que se publicara en el siglo XVI ha llevado a algunos historiadores a sospechar que los lemas asignados a los papas anteriores a esa fecha pudieron haber sido creados para encajar con la historia. Sin embargo, lo que sigue siendo intrigante es que incluso después de su publicación, los lemas han continuado coincidiendo con características de los papas elegidos, lo que plantea la pregunta: ¿es una coincidencia o realmente estamos ante un mensaje divino? Durante la elección de cada nuevo papa, la profecía de Malaquías vuelve a cobrar protagonismo. En tiempos recientes, muchos especulaban sobre el lema final, Petrus Romanus, Pedro el Romano, preguntándose si el último papa llevaría el nombre de Pedro. Sin embargo, con la llegada del Papa Francisco, las interpretaciones se han ampliado. Su conexión con Italia por su ascendencia, su liderazgo en tiempos de crisis y la elección de un nombre vinculado a San Francisco de Asís han llevado a muchos a preguntarse si la profecía está en su cumplimiento final. En el pasado, otros líderes de la Iglesia han advertido sobre tiempos difíciles. El Papa Pío X, a principios del siglo XX, tuvo una visión en la que vio a un futuro papa huyendo de Roma entre cadáveres. San Juan Bosco habló de una gran tribulación que vendría sobre la Iglesia. Todas estas advertencias, combinadas con la crisis de fe actual y los conflictos dentro del Vaticano, refuerzan la idea de que estamos en un punto crítico de la historia eclesiástica. Más allá de la controversia, la profecía de Malaquías nos recuerda que la Iglesia siempre ha estado bajo la mirada de Dios y que su destino no está en manos humanas. La Biblia nos advierte sobre falsos profetas y líderes que desviarán a muchos. Sedús Tesalonicenses 2, 3, 4. Por ello, es fundamental que los creyentes no se dejen llevar por el miedo, sino que permanezcan firmes en la fe, sabiendo que el futuro de la Iglesia está en las manos de Cristo. Si la profecía es verdadera y el Papa Francisco es el último en la lista, surge una inquietante pregunta: ¿qué sucederá después? Estamos en la antesala de una gran tribulación. La profecía de San Malaquías ha sido objeto de asombro durante siglos debido a la precisión con la que los lemas asignados a cada papa parecen describir sus pontificados. Aunque algunos creen que todo es pura coincidencia o una manipulación histórica, lo cierto es que la manera en que los nombres simbólicos han encajado con los eventos e identidades de los papas sigue siendo un misterio. Podría tratarse de un mensaje auténtico sobre el destino de la Iglesia. Desde su publicación en 1595, los lemas han captado la atención de teólogos e historiadores.
Uno de los casos más sorprendentes es el del Papa Juan Pablo II, cuyo lema de Labore Solis, del trabajo del sol, se ha relacionado con el hecho de que hubo un eclipse solar tanto en su nacimiento como en su muerte. También se ha señalado que viajó por el mundo como ningún otro pontífice, llevando la luz del Evangelio a todas las naciones, como el sol que brilla sobre toda la tierra. El Papa Benedicto XVI, por su parte, fue descrito en la profecía como Gloria Olivae, la gloria del olivo. Esto ha sido vinculado a los benedictinos, que tienen una rama conocida como los olivetanos, pero también a su mensaje de paz, ya que el olivo es símbolo de reconciliación. Más allá de las interpretaciones, es innegable que la relación entre los lemas y los pontificados ha generado debate incluso entre los más escépticos. Ahora, la mayor inquietud gira en torno al último lema de la lista, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Si bien el Papa Francisco no se llama Pedro, su ascendencia italiana, romana, y su elección del nombre Francisco, que proviene de Pietro di Bernardone, han llevado a muchos a preguntarse si realmente encaja en la profecía. Algunos creen que este título no se refiere solo a un nombre, sino al hecho de que este Papa guiaría a la Iglesia en un periodo de gran prueba. Sin embargo, también hay quienes advierten que las profecías pueden ser malinterpretadas y usadas para sembrar confusión. Jesús nos enseñó que solo Dios conoce el día y la hora de los acontecimientos finales. Mateo 24:36. Esto nos llama a la prudencia, evitando caer en la obsesión por descifrar cada detalle y, en su lugar, enfocándonos en vivir una fe auténtica. A pesar de esto, es innegable que la Iglesia Católica se encuentra en un punto crítico de su historia. Crisis internas, pérdida de fieles y escándalos en el Vaticano han debilitado su imagen y han llevado a muchos a preguntarse si estos eventos están relacionados con las advertencias proféticas. ¿Es posible que la elección del próximo Papa cumpla la última parte de la profecía de San Malaquías? La precisión de los lemas sigue generando debate, pero una cosa es segura. Cada vez que un nuevo papa es elegido, la profecía vuelve a la conversación. Y ahora, con el actual pontificado llegando a su fase más delicada, la pregunta es inevitable. ¿Qué revelará el futuro de la Iglesia? La idea de que el Papa Francisco podría ser el último pontífice antes de un periodo de gran tribulación ha generado intensos debates dentro y fuera del cristianismo. Según la profecía de San Malaquías, tras el 100 Papa, conocido como Petrus Romanus, la Iglesia enfrentará una crisis sin precedentes. ¿Estamos realmente ante el cumplimiento de esta advertencia? ¿Será su sucesor un líder legítimo o un impostor vinculado al anticristo? La historia de la Iglesia ha estado marcada por momentos de cambio radical. Desde el cisma de Occidente hasta la Reforma Protestante, cada era de crisis ha dado paso a transformaciones profundas en la fe cristiana. Sin embargo, lo que distingue el tiempo actual es la creciente confusión espiritual, la relativización de la doctrina y la presión por unificar las religiones bajo una misma estructura. Todo esto ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si estamos en la antesala de la gran apostasía predicha en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. El Apocalipsis menciona a un falso profeta que allanará el camino para el anticristo, engañando a las naciones y llevando a muchos a la confusión. Algunos creen que este personaje podría surgir desde dentro de la misma Iglesia, promoviendo una agenda que parezca piadosa, pero que en realidad desvíe a los fieles de la verdad del Evangelio. Si el Papa Francisco es el último Papa legítimo, la elección de su sucesor será un momento clave en la historia de la fe cristiana. No se puede ignorar el simbolismo detrás del nombre de Francisco.
Su elección no solo honró a San Francisco de Asís, sino que también evocó el significado de humildad y pobreza. Pero lo más intrigante es que San Francisco tuvo una profecía en la que advertía que, en los últimos tiempos, un papa elegido de manera ilícita causaría una gran confusión en la Iglesia. ¿Podría esto estar relacionado con lo que está por venir? El hecho de que el Papa Benedicto XVI haya renunciado en 2013, siendo el primer pontífice en hacerlo en más de 600 años, fue visto por muchos como un evento profético. Algunos sostienen que su salida abrió el camino para el cumplimiento de la última fase de la profecía de Malaquías. Y con la avanzada edad y la salud debilitada del Papa Francisco, las especulaciones sobre su sucesión se han intensificado. Sin embargo, más allá de las predicciones y las señales, la verdadera fortaleza de la Iglesia no reside en sus líderes humanos, sino en la promesa de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Aunque la incertidumbre rodea el futuro del papado, los creyentes deben recordar que la fe no depende de los hombres, sino de Dios. Si la profecía es cierta, el próximo papa podría marcar un punto de no retorno para la Iglesia. Pero si algo ha demostrado la historia, es que la fe siempre encuentra una manera de prevalecer, incluso en los tiempos más oscuros. ¿Estamos a las puertas de un cambio sin precedentes? Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha sido una figura rodeada de simbolismo y conexiones proféticas que han llamado la atención de estudiosos y creyentes. Una de las coincidencias más inquietantes es su relación con el último lema de la profecía de San Malaquías, Petrus Romanus. Aunque su nombre no es Pedro, su ascendencia italiana y la elección del nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo era Pietro, Pedro, han hecho que muchos se pregunten si su liderazgo cumple con la visión profética del 162º y último Papa. Más allá del debate sobre la profecía, hay otros elementos que han generado especulación. San Francisco de Asís fue conocido por su amor por los pobres y su mensaje de humildad, algo que el Papa Francisco ha promovido con fuerza en su pontificado. Sin embargo, también se ha señalado que San Francisco tuvo una profecía inquietante en la que advertía que en los últimos tiempos habría un papa que no habría sido elegido legítimamente y que llevaría a la Iglesia a una gran confusión. Este detalle ha sido retomado por quienes ven en la crisis actual del Vaticano una posible señal del cumplimiento de dicha advertencia. Otro aspecto intrigante es la visión del Papa Pío X a principios del siglo XX. En esta revelación, vio a un futuro papa huyendo de Roma en medio de una gran persecución, con la ciudad en ruinas y el clero siendo martirizado. La imagen recuerda a las escenas descritas en el Apocalipsis y ha sido interpretada como una advertencia sobre los tiempos finales de la Iglesia tal como la conocemos. Curiosamente, Pío X predijo que este evento sucedería en un tiempo en el que un papa llevaría su mismo nombre, y el nombre secular del Papa Francisco es Jorge Mario Bergoglio, mientras que el de Pío X era Giuseppe Melchiorre Sarto. Ambos tienen nombres de origen similar, lo que algunos consideran una conexión profética. El Vaticano, a lo largo de la historia, ha sido escenario de eventos misteriosos que han avivado el interés en estas profecías. Desde la renuncia de Benedicto XVI, un evento sin precedentes en tiempos modernos, hasta la creciente crisis de fe dentro de la Iglesia, todo parece indicar que estamos viviendo un punto de inflexión en la historia cristiana. ¿Es esta la transición hacia un nuevo orden dentro del catolicismo? El Apocalipsis advierte sobre un tiempo en el que un líder religioso se alineará con el poder del anticristo para engañar a las naciones. Apocalipsis 13, 11, 14. Algunos teólogos han teorizado que el falso profeta mencionado en este pasaje
podría surgir de la misma estructura eclesiástica, preparando el camino para una apostasía masiva. El hecho de que Francisco haya promovido cambios doctrinales que han generado divisiones dentro de la Iglesia es visto por algunos como una señal de que la confusión profetizada ya está en marcha. Por supuesto, estos eventos no deben interpretarse con temor, sino con discernimiento. Jesús nos enseñó a ser sabios y a no dejarnos llevar por falsas alarmas, pero también nos pidió estar atentos a los tiempos y las señales. En medio de la incertidumbre, los creyentes deben recordar que la Iglesia no es simplemente una institución humana, sino el cuerpo de Cristo, sostenido por la promesa divina. La pregunta sigue en el aire. ¿Son todas estas coincidencias meras casualidades o estamos ante el cumplimiento de una advertencia profética? Con la salud del Papa Francisco debilitándose y el Vaticano en un punto crítico, la incertidumbre sobre el futuro del cristianismo es más intensa que nunca. El pontificado del Papa Francisco ha estado marcado por una serie de crisis y escándalos que han sacudido los cimientos de la Iglesia Católica. Desde tensiones internas hasta casos de corrupción y abusos, el Vaticano se ha convertido en el epicentro de una tormenta que parece no tener fin. Para muchos, esto no es solo una crisis institucional, sino una señal de los tiempos profetizados en las Escrituras y en la profecía de San Malaquías. Uno de los mayores problemas que ha enfrentado Francisco es la división dentro de la Iglesia. Mientras que algunos apoyan su visión de apertura y cambios, sectores más conservadores lo han acusado de diluir la doctrina tradicional. Esta fractura ha creado un clima de desconfianza que ha debilitado la autoridad del Vaticano y ha generado conflictos entre cardenales y obispos. ¿Podría esta división ser el inicio de la apostasía predicha en 2 Tesalonicenses 2:3? Los escándalos financieros también han golpeado duramente al Vaticano. Investigaciones han revelado casos de malversación de fondos, lavado de dinero y corrupción dentro del Banco Vaticano y otras instituciones eclesiásticas. Aunque el Papa ha intentado implementar reformas, la resistencia interna y la falta de transparencia han dificultado el proceso. Muchos se preguntan si la corrupción dentro de la Iglesia es otro indicio de la profecía que habla de un tiempo en el que la casa de Dios será sacudida hasta sus cimientos. Los casos de abuso sexual y encubrimiento han sido otro golpe devastador. La revelación de redes de abuso y la falta de acción contundente por parte de líderes eclesiásticos han llevado a una crisis de credibilidad sin precedentes. A lo largo de la historia, la Iglesia ha superado momentos difíciles, pero la magnitud de este escándalo ha hecho que millones de fieles pierdan la confianza en la institución. Jesús advirtió que no hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Lucas 12:2, y parece que este es un tiempo de revelación y juicio. La crisis de fe es otro de los problemas más graves. Cada año, más personas se alejan de la Iglesia, especialmente en Europa y América Latina. La secularización, el relativismo moral y la pérdida de autoridad de la Iglesia han hecho que muchas naciones que antes eran baluartes del catolicismo ahora se encuentren en una profunda indiferencia religiosa. Esto ha sido interpretado por algunos como el cumplimiento de la advertencia de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. A nivel geopolítico, el Vaticano también ha estado en el centro de controversias. Sus relaciones con gobiernos, su postura ante cuestiones sociales y su rol en la política mundial han generado debates sobre hasta qué punto la Iglesia debe involucrarse en asuntos seculares. Algunos creen que la politización del papado es otro signo de que nos acercamos a los tiempos finales, cuando las estructuras religiosas y políticas se fusionarán en una entidad global profetizada en Apocalipsis 17.
La Iglesia ha atravesado muchas tormentas en el pasado, pero la actual crisis parece diferente. Las profecías sobre el fin de los tiempos hablan de una gran tribulación que sacudirá a la fe cristiana desde dentro. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de estas advertencias? Mientras el Vaticano enfrenta sus desafíos más oscuros, la pregunta sigue abierta. ¿Se trata de una prueba pasajera o del preludio de algo mucho más grande? La renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013 marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. Fue la primera vez en más de 600 años que un pontífice abdicaba voluntariamente, y este hecho desató una oleada de especulaciones sobre sus verdaderas razones. Fue una decisión tomada por razones de salud, como se argumentó oficialmente, o hubo presiones ocultas dentro del Vaticano. Para algunos, este evento fue la señal definitiva de que la profecía de San Malaquías estaba entrando en su fase final. Desde su renuncia, Benedicto XVI vivió en relativo silencio, pero en varias ocasiones dejó entrever que su salida no fue del todo voluntaria. En entrevistas y cartas, mencionó la existencia de un lobby poderoso dentro del Vaticano y de una crisis interna que lo llevó a considerar que su permanencia en el cargo podía agravar la situación. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si su salida fue forzada para permitir la llegada de un pontífice que cumpliera una agenda específica. Lo más inquietante es que la renuncia de Benedicto XVI ha sido vista por algunos como un evento profético. Se ha señalado que en varias revelaciones privadas y mensajes de santos a lo largo de la historia, se hablaba de un tiempo en el que la Iglesia tendría dos papas y de la confusión que esto generaría entre los fieles. Curiosamente, en los últimos años de su vida, hubo quienes consideraron que Benedicto seguía siendo el verdadero papa, mientras que Francisco era visto como una figura transitoria o incluso como el falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Otra conexión profética se encuentra en la visión del Papa Pío X, quien vio a un futuro pontífice huyendo de Roma en tiempos de gran tribulación. Algunos han interpretado esto como una advertencia sobre la crisis actual en la Iglesia y la posibilidad de que el papado sufra una transformación sin precedentes en los próximos años. La figura de Benedicto XVI también encajaba sorprendentemente en la profecía de San Malaquías. Su lema, Gloria Olivae, la gloria del olivo, ha sido relacionado con la paz y la reconciliación, pero también con el sufrimiento y la tribulación. Los olivos están presentes en el Monte de los Olivos, lugar donde Jesús vivió su agonía antes de ser arrestado. ¿Podría esto haber sido un indicio de que su papado representaría un momento de prueba antes de la gran tribulación? La renuncia de un papa no es un evento común, y su impacto sigue resonando en la Iglesia. La pregunta que muchos se hacen es si este hecho fue simplemente una decisión personal o si fue parte de un plan más grande que aún no hemos visto completamente desplegado. Ahora, con la salud del Papa Francisco debilitándose y con la sombra de la profecía aún presente, el futuro del Vaticano parece más incierto que nunca. Si la renuncia de Benedicto XVI marcó el inicio de una nueva era para la Iglesia, entonces la próxima transición de poder podría ser aún más trascendental. Estamos a las puertas de un cónclave que cambiará la historia del cristianismo. En medio de todas las profecías, crisis y especulaciones sobre el futuro de la Iglesia, hay una verdad inquebrantable. La fe en Jesucristo es la única roca sobre la cual podemos construir nuestra esperanza. Los eventos que están ocurriendo dentro del Vaticano pueden ser señales proféticas, pero los creyentes no deben vivir con miedo ni incertidumbre, sino con la certeza de que Dios tiene el control absoluto sobre la historia y sobre su pueblo.
La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrá confusión y tribulación, pero también nos recuerda que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. No importa cuán inciertas parezcan las circunstancias o cuántos escándalos sacudan la iglesia, la promesa de Dios sigue siendo firme. La fe cristiana no depende de un papa, de un cónclave o de las decisiones de los hombres, sino de la salvación que Cristo nos ofrece. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha pasado por periodos oscuros, desde persecuciones brutales hasta cismas internos que amenazaron con destruirla. Sin embargo, siempre ha prevalecido porque su verdadero líder no es un hombre, sino Jesús mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Esta es la garantía de que, sin importar las dificultades, el plan de Dios no será frustrado. En tiempos de incertidumbre, el creyente debe refugiarse en la palabra de Dios. No es el momento de dejarse llevar por el miedo ni por teorías alarmistas, sino de fortalecer la vida espiritual. La oración, la lectura bíblica y la comunión con Dios son esenciales para no caer en el engaño ni en la desesperanza. Como dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Más que preocuparnos por el destino del papado o por si la profecía de San Malaquías se cumplirá exactamente, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo una fe auténtica? Cristo no nos llamó a ser espectadores pasivos de los tiempos finales, sino a ser luz en medio de la oscuridad. La verdadera batalla no se libra en los cónclaves ni en los despachos del Vaticano, sino en el corazón de cada creyente que debe decidir si seguirá firme en la verdad del Evangelio. El Apocalipsis no es un libro de terror, sino un mensaje de esperanza. Su propósito no es generar pánico, sino recordarnos que Cristo regresará victorioso y que quienes permanezcan fieles reinarán con Él. La verdadera pregunta no es qué pasará con la Iglesia en términos institucionales, sino qué pasará con nuestra propia alma. Mira que vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Nada de lo que ocurre en el mundo está fuera del conocimiento de Dios. La incertidumbre que rodea el futuro de la Iglesia no debe hacernos temblar, sino fortalecer nuestra fe, porque, al final, no es el Vaticano, ni los cónclaves, ni las profecías lo que determinará nuestro destino eterno, sino nuestra relación con Cristo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y en Él encontramos nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra salvación. Los eventos que están ocurriendo en el Vaticano no son simples coincidencias. La salud del Papa Francisco, las tensiones dentro de la Iglesia, las advertencias de la profecía de San Malaquías y los signos que parecen alinearse con las Escrituras nos llevan a una pregunta inevitable. ¿Estamos viviendo el cumplimiento de algo mucho más grande? La historia nos ha enseñado que, en momentos de crisis, la fe es puesta a prueba. Pero la verdadera esperanza no se encuentra en instituciones ni en figuras de poder, sino en Jesucristo, quien prometió que su Iglesia prevalecería hasta el fin de los tiempos. No importa cuán incierto sea el futuro del papado o cuán fuertes sean las tormentas que sacudan la fe cristiana, la única respuesta es permanecer firmes en Dios. Este no es un momento para el miedo, sino para la preparación espiritual. La Biblia nos llama a estar alertas, a discernir los tiempos y a fortalecer nuestra relación con el Señor. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Ahora es el momento de profundizar en la palabra, de vivir una fe auténtica y de apartarse del engaño. ¿Qué significa todo esto para ti?
Estás listo para lo que está por venir. La clave no está en descifrar cada profecía, sino en asegurarte de que tu vida está alineada con la voluntad de Dios. Porque cuando todo en este mundo pase, solo aquellos que hayan permanecido fieles serán los que recibirán la corona de vida. No te quedes solo con lo que has escuchado hoy. Reflexiona, busca la verdad en las Escrituras y fortalece tu relación con Dios. Y si este mensaje te ha hecho pensar, compártelo con otros, porque el tiempo de actuar es ahora. Suscríbete al canal para más análisis profundos sobre la fe y la profecía. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo contenido. Dios te bendiga. Si todo lo que hemos visto hasta ahora te ha hecho reflexionar sobre el destino de la Iglesia y las señales proféticas que se están cumpliendo, prepárate, porque lo que viene es aún más profundo. ¿Sabías que la Biblia habla de 3 cielos diferentes? No es solo el cielo azul que vemos todos los días, ni el paraíso prometido. Hay una estructura espiritual oculta que pocas personas conocen. El primer cielo es el que todos conocemos, el mundo físico, la atmósfera que sostiene la vida en la tierra. Pero más allá de eso, existe un segundo cielo, un reino invisible donde se libran batallas espirituales entre ángeles y demonios. ¿Has sentido alguna vez que hay fuerzas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? La Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales en las regiones celestiales. Y luego está el tercer cielo, el más misterioso de todos. Es el lugar donde habita Dios, la morada eterna, el paraíso al que Pablo dice haber sido arrebatado. Pero, ¿cómo se conectan estos 3 cielos? ¿Por qué casi nadie habla de esto? ¿Y qué papel jugamos nosotros en esta estructura cósmica que la Biblia describe con tanto detalle? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo tu visión sobre el mundo espiritual y tu propósito en la vida. No es casualidad que estés aquí. Lo que viene a continuación es algo que muy pocas iglesias se atreven a predicar, pero que está en las Escrituras esperando a ser revelado. ¿Estás listo para conocer el secreto oculto sobre los 3 cielos? Entonces, no te pierdas el próximo video, donde exploraremos cada uno de estos cielos, su conexión y el mensaje que Dios nos dejó sobre ellos.